Estas acciones vinculadas a Bitcoin tienen un mejor rendimiento que el mismo Bitcoin. Bitcoin ha vivido una serie de acontecimientos entre vaivenes como una especie de su precio en montaña rusa. En los últimos 6 meses, finales del 2025 y principios del 2026, tocó máximos históricos cercanos a $124,000 en octubre del 2025 y se desplomó fuertemente, cayendo en una zona entre más o menos 60,000 a 65,000 en febrero de 2026. Actualmente está alrededor de $67,000. Estas correcciones significativas están impulsadas por la incertidumbre macroeconómica y toma de ganancias. Después de subir de tanto, muchos vendieron para asegurar su dinero. El contexto de la incertidumbre sobre la economía global y aranceles hizo que los inversores prefirieran activos más seguros. Los fondos de inversión en Estados Unidos, los ETF, registraron salidas, mostrando menos interés comprador a corto plazo. Pero hay otras empresas vinculadas a Bitcoin que han tenido mejor rendimiento. Por ejemplo, las acciones de TerraFull, que han subido un 31% este mes, 2026, febrero, a pesar de que el precio spot de Bitcoin ha caído casi un 17%. Otra es Zipper Digital y HAT8, que han subido un 8 y un 6% respectivamente, mientras que Core Scientific se mantiene estable. Ahora, hay una opinión muy importante de Marcus Thielen, fundador de DSK Research. Estas acciones son unas de las acciones más vendidas en corto. ¿Por quién? Por los fondos de cobertura, y podrían ganar gracias a una economía positiva. Con contratos de energía a largo plazo asegurados a tarifas atractivas, estas empresas poseen una ventaja estratégica que se extiende mucho más allá de la pura minería de Bitcoin. Eso dijo Thielen en una de sus notas a sus clientes, y agregó que el capital fluye cada vez más hacia los ganadores estructurales, mientras que los operadores tradicionales corren el riesgo de quedarse atrás. Él dice y destaca que las empresas de minería de Bitcoin con contratos energéticos a largo plazo como TerraWulf y Zipper Digital se posicionan como ganadoras estructurales ante una economía positiva. Y estas firmas están muy vendidas en corto por los fondos de cobertura, ya que poseen una ventaja estratégica al asegurar energía barata para minerías y centros de datos de la IA, amenazando con un short squeeze a los operadores tradicionales. Ahora, ¿qué es un short squeeze? Un apretón de cortos es un fenómeno financiero donde el precio de un activo sube de forma rápida y violenta, obligando a quienes apuestan a que el precio caería al comprarlo para evitar mayores pérdidas. Ahora bien, para entenderlo debemos entender qué cosa es vender en corto. El término vender en corto es como que si compras algo barato para venderlo caro. Es un corto y lo haces. Lo contrario sería para ganar, es cuando el precio baja. Digamos, le pides a tu broker 10 acciones de una empresa X o Bitcoin o una empresa que quieras que no tienes. Luego las vendes al precio actual, digamos a $100 cada una. Entonces tienes $1,000 en la mano, pero debes esas 10 acciones. Si el precio baja a $70, las compras de nuevo por 700. Las devuelves y te quedas con el $300 de ganancia. Ahora, ¿cómo ocurre este squeeze o apretón? El problema surge
si el precio sube inesperadamente. Hay una trampa acá. Si la acción sube, digamos, a $120, ahora debes $1,200 para devolver lo que pediste prestado. Entonces estás perdiendo dinero. Y entras en pánico para no perder más, decides comprar las acciones ahora mismo y cierras tu posición. Y esto es un efecto dominó. Cuando tú compras, el precio sube un poco más. Esto asusta a otros vendedores en corto, quienes también compran para protegerse. Y es una ola de compras masivos y dispara el precio hacia arriba en forma explosiva. Ahora, ¿por qué esto que dice Thielen, que ha mencionado esto para la 2021, es importante? Porque muchos fondos de cobertura apuestan en contra de estas acciones, o sea, van en corto. Si esas empresas anuncian buenos resultados o el mercado reconoce su ventaja estratégica, el precio va a subir. Esto apretará a estos fondos, obligándoles a comprar millones de acciones para cubrir sus posiciones, lo que podría generar una subida masiva e histórica en febrero de 2026. En resumen, mucha gente apuesta que el precio caerá. Esta es una acumulación de shorts. Una noticia positiva o compra masiva eleva el precio ligeramente. Los apostadores a la baja entran en pánico y compran para cerrar sus pérdidas. Esta compra forzada actúa como gasolina, disparando el precio más alto. ¿Y quiénes son estos fondos de cobertura? Son grupos de inversión privada que reúnen dinero de inversores muy ricos e instituciones como fondos de pensiones para moverlo en los mercados financieros con una libertad casi total. A diferencia de un fondo común donde tú metes tus ahorros y ellos solo compran acciones esperando que suban, los fondos de cobertura pueden hacerlo todo. Pueden apostar a que algo caerá, como vimos en el short squeeze. Ellos venden activos que no tienen esperando que bajen de precio para ganar dinero. El apalancamiento, piden dinero prestado para invertir mucho más de lo que realmente tienen, multiplicando sus ganancias y también sus riesgos. Pueden invertir en criptomonedas, derivados, tierras o empresas en quiebra sin las restricciones que tienen los bancos normales. Ahora, los protagonistas, sus clientes pueden ser, son inversores acreditados, personas con patrimonios millonarios que pueden permitirse perder grandes sumas, instituciones, fondos de universidades o seguros que buscan rendimientos que no dependan si la bolsa sube o baja. Ahora, ¿por qué esta noticia es importante? De Marcus Thielen. Los fondos de cobertura son los tiburones que están haciendo esas ventas en corto, masivas, contra las mineras de Bitcoin. Y si tiene razón, estos fondos habrían cometido un error de cálculo. Al intentar salir de su apuesta fallida, provocarían el famoso short squeeze. En resumen, son como clubes de inversión de élite que usan estrategias agresivas y complejas para ganar dinero incluso cuando la economía va mal, pero que a veces quedan atrapados en sus propias apuestas arriesgadas. Ahora bien, estas acciones que han subido, ¿no?, de Terrafull, que un 31%, y a pesar que el precio de Bitcoin cayó, y la de Cipher Digital y HAT, son empresas que te conviene invertir o no. Yo diría realmente que no, son empresas demasiado riesgosas y esta información es solamente a nivel informativo para saber cómo actúan los fondos de cobertura. Vamos a ver, por ejemplo, TeraWulf es una small cap de infraestructura digital muy expuesta a Bitcoin y al tema de la IA y de los HPC, con altísimos costos de potencial, riesgos financieros y ejecución muy elevadas. El precio actualmente está
más o menos $17.4, su capitalización 7.5 billones de dólares, sin beneficio neto, no hay un PER negativo ahorita. El crecimiento a 12 meses es atractivo, más o menos más del 300%, casi 400%, y tiene una volatilidad semanal cercana al 14%, más volátil que el 75% del mercado de Estados Unidos. Si bien esta empresa es atractiva ahorita, ¿qué es lo que pasa? En el Q3 del 2025 facturó 50.6 millones de dólares, incluyendo 7.2 millones de ingresos con HPC, pero reportó una pérdida neta muy grande, pese a tener más de 700 millones en caja y equivalentes, reflejando una fase intensiva en inversión y financiación. Entonces, esta empresa es demasiado volátil. Hemos visto que la volatilidad está entre 14 y a veces hasta el 23% y el beta cercano a 2.9, por lo que suele amplificar los movimientos del Nasdaq y del propio Bitcoin. Dado que su volatilidad es alta, tanto diariamente, semanalmente, entonces podrías, si quieres arriesgar, yo diría que un poquito de tu capital, de tu portafolio, menos el 0.5% o máximo el 2%. Por ejemplo, si quieres arriesgar, arriesga poco, porque esta empresa es demasiado volátil. Y hay varios perfiles de inversor, ¿no? Hay inversores que sí apuestan en real, pero se tendría que hacer un buen estudio en qué momento entras y qué momento sales, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta también que el precio actual es de $17.4, es bastante bajo, y con un máximo de 52 semanas en 18.51 y un mínimo de 2.06. Y esto se ha multiplicado varias veces en un año, pero se mueve en rangos de intradía amplios. Esto es una parte que tienes que darte cuenta, ¿no? Y ver tus proyecciones tanto a corto o largo plazo, que yo no consideraría largo plazo, son inversiones que hay que tomar en cuenta para unos shorts.